¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Noticia de última hora: la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, amigos, dan contundente mensaje en la mañanera respecto a lo acontecido en lo que ustedes ya saben de injerencismos en México, amigos, por parte de agencias estadounidenses. Así transcurrió el evento. ¡Checa! O sencillamente se acota alguna circunstancia. De acuerdo. Y en tercer tema, Presidenta, ayer respecto a lo que daba a conocer la Fiscalía General de la República sobre el caso de El Mayo y esta controversia con el ex embajador, uno de los puntos que dan a conocer es que el piloto que pues piloteó la aeronave en la que fue extraído El Mayo y uno de los hijos del Chapo Guzmán, pues no fue detenido allá y sí se encontró que estaba aquí en México y que continuó delinquiendo en México, que se detuvo en México y que se extraditó, o sea, que se le dio al gobierno de Estados Unidos. La pregunta es por qué en este caso, si su gobierno pues ha pugnado precisamente por la falta de información, ¿por qué se le entrega el piloto al gobierno estadounidense nuevamente? Bueno, la Fiscalía explicó ayer y ellos tienen que seguir dando esta información. Y no sé si tú tengas más información sobre esto, canciller. Pues lo que es que lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero esta es información que la FGR tendría que explicar. ¿Y no resulta un inconveniente precisamente que se haya entregado al piloto cuando pues podría haber servido como una pieza clave para que México supiera qué ocurrió o cómo ocurrió? Hay que ver las condiciones en las cuales se entregó. La Fiscalía ayer lo informó y la Fiscalía tendría que plantearlo y le pido al canciller pues que revise el caso para que podamos dar más información. ¿Tiene claridad sobre si fue la entrega durante el periodo de Gertz Manero o con la actual Fiscalía? No tengo esa información yo. La Fiscalía ayer la reportó. A ver si la fiscal puede darnos más información hoy mismo de esta particularidad para que les podamos informar. Y también ayer el ex embajador Ken Salazar salió a dar una réplica en su cuenta, en sus redes sociales, asegurando que pues ellos dijeron la verdad porque ni el avión, ni el operativo, ni la extracción del Mayo fue una acción del gobierno estadounidense, sino pues atribuyendo la responsabilidad al FBI. Y lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción. El ex embajador dice lo mismo que dijo hace 2 años, pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico. Pero el problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la Fiscalía hay falta a la verdad por parte del ex embajador. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Hay quien ha dicho, y esto es muy importante, que la presidenta no debería de preocuparse por este tema y debería de ocuparse de otros temas. Me ocupo de todo lo que me corresponde, todos los días. Pero el asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía. Porque, repito, el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, líder del cártel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención. ¿Por qué no platicas, Roberto, lo que el otro día me platicaste saliendo de la conferencia? Sí. Sí. Yo creo que eso es importante porque conversábamos sobre el caso Álvarez Machain, que recordarán es un caso de hace varias décadas. Un caso en el que se acusa a esta persona, el doctor Humberto Álvarez Machain, de haber participado en el en la tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Y la acusación contra el doctor Álvarez Machain es gravísima porque lo acusan de haber mantenido vivo a este agente durante varios días para que lo siguieran torturando. El agente pues obviamente acaba muriendo
y el doctor Álvarez Machain después es secuestrado en territorio nacional, es llevado a Estados Unidos para ser juzgado. Hay todo un juicio y bueno, para nada más hacer el punto, esto era contexto. El gobierno de aquel entonces hace toda una defensa del doctor Álvarez Machain, hace una defensa legal del doctor Álvarez Machain, hace una defensa diplomática del doctor Álvarez Machain, el gobierno del PRI. Y los que ahora acusan y dicen, es que ustedes están defendiendo a un narcotraficante, son los mismos que en aquel entonces defendieron al doctor Álvarez Machain. ¿Y qué es lo que decían en aquel entonces? Y de hecho yo no lo critico. Decían, no es que estemos defendiendo al doctor Álvarez Machain, estamos defendiendo la soberanía de México, porque se cometió un secuestro transfronterizo que llevó incluso a la negociación en ese entonces de un tratado para prohibir los secuestros transfronterizos. Nunca entró en vigencia ese tratado. Sin embargo, imagínense a qué grado llegó el problema, que se negoció incluso ese tratado y se enviaron notas diplomáticas, se pagaron abogados, en fin, hubo toda una defensa de los gobiernos de ese entonces del doctor Álvarez Machain, que estaba acusado de un delito gravísimo. ¿Y por qué? Porque de por medio estaba la soberanía de México, independientemente de los delitos de los que se acusaba al doctor Álvarez Machain. Es decir, en ese entonces sí eran capaces de distinguir lo que era la esfera de los posibles delitos que había cometido una persona y de los posibles redes con las que estaba involucrada esa persona de crimen organizado, que por supuesto que se tiene que perseguir y no puede haber impunidad, y en eso también estamos de acuerdo. Pero eso se tiene que distinguir también de lo que es la soberanía de México, que también se tiene que defender. Y ahora esas mismas personas que criticaban o defendían antes esta postura, mejor dicho, ahora critican la postura del gobierno de México. Qué gran incongruencia, ¿no? Qué gran inconsistencia. Porque antes aplaudían y decían, es una gran defensa de la soberanía, y ahora dicen, está mal el gobierno de México. Ahí dejamos esa pregunta. Con esto que comenta el canciller, ¿se haría un replanteamiento también por esta vía para establecer o fijar algún término dentro del entendimiento o tratado con Estados Unidos para que deje de extraer, o pues sí, para atender este tema? Lo primero que para nosotros es relevante y debe ser relevante para todas y todos los mexicanos es la violación a la soberanía, como se hizo en aquel entonces y como lo estamos haciendo ahora. Porque ellos dijeron una cosa cuando viene la llegada de estos dos narcotraficantes a Estados Unidos, y después dicen otra cosa, que sí participó directamente la agencia. Es más, muestran el avión como un operativo. Entonces, por eso nosotros se lo planteamos a la Fiscalía General de la República, y también lo que eso significó en México, porque no solamente es la violación a la soberanía, sino lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa, al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo, por ellos. Entonces, ¿no reforzarán este replanteamiento con Estados Unidos? Lo decimos todos los días en la relación que tenemos, y en este momento consideramos que hubo omisión, mentira por parte del ex embajador. Bueno. Y por eso le planteamos a la Fiscalía que hiciera, dado que tiene abierta una carpeta de investigación sobre este tema, pues que incorporara esta parte en la carpeta de investigación. Es muy relevante, como fue relevante en su momento lo que otros gobiernos hicieron. Okay.
Por último, Presidenta, nada más para precisar, tengo entendido que esta semana empezaría lo de la liberación de la mosca estéril de gusano, contra gusano barrenador. Nada más saber en qué precisión está el plan. Y también por otra duda, porque en el registro diario de los casos, lo revisamos a diario, y hace 2 días apareció el primer registro de caso de gusano barrenador en Sinaloa, que era una de las 5 entidades que permanecen libres, pero al día siguiente desapareció el caso. Consultándolo con Senacica, comentan que sí se identificó en Escuinapa, pero era un caso proveniente de Jalisco. Nada más, ahí la pregunta 1 es, ¿esto no representa aún así un riesgo de que se propague la infestación en el estado de Sinaloa, si le reportaron esto? Y 2, nada más tener claridad en los tiempos para la planta. Lo más importante en esto es esta nueva tecnología que se va a usar, que por cierto, no está nueva porque ya se usó hace 40 años. Ahora lo que tienen pues es un nuevo esquema para la producción de esta especie, de esta mosca, o de esta variedad, no sé exactamente cuál sea el nombre biológico. ¿En qué consiste? Hay una planta en Chiapas que fue construida, que existía hace tiempo, se desmanteló y ahora se fue rehabilitada, con recursos del gobierno de Estados Unidos y con recursos del gobierno de México. Esta planta produce moscas estériles, de tal manera que al liberarse, pues disminuyen la reproducción de la larva, que es la que genera este gusano barrenador. Espero no haberme equivocado en la... A ver... También hay que pegarle en otra cosa a la oposición. Porque también otra cosa que se la pasa diciendo la oposición es que se desmanteló esa planta porque se quitaron recursos el sexenio pasado por la austeridad. Y no es cierto. Esa planta dejó de funcionar porque se había erradicado durante mucho tiempo el gusano barrenador. Había dejado de existir en Centroamérica y en América del Norte durante mucho tiempo. Entonces, desde hace realmente décadas, había dejado de operar esa planta. Entonces, la tecnología existía, pero como ya no era necesario, se dejó de producir en México la mosca estéril que combate el gusano barrenador. Y a partir de la pandemia, el gusano barrenador reaparece en Centroamérica, empieza a volver a subir, reaparece primero en Panamá y empieza a subir hacia México. Y bueno, pues eso detona la necesidad de que empecemos a volver a trabajar en la esterilización de moscas, que se hace con un proceso que estuvimos ahí viendo muy interesante. La idea es que se libera esta mosca y se va a liberar del norte hacia el sur. Esa es la manera en que se resuelve. Entonces se produce esta mosca estéril, se lleva a Tamaulipas y en Tamaulipas va a empezar la dispersión. Entonces tarda como 3 semanas, si mal no recuerdo, en que ya podamos tener esta mosca estéril para poderse trasladar a Tamaulipas y empezar a distribuirla. Esto es lo que marcará de manera definitiva de nuevo la erradicación del gusano barrenador. Ya se hizo antes entre Estados Unidos y México y ahora lo estamos repitiendo, además de un nuevo, como decía, una nueva variedad que permite que sea todavía más efectivo este proceso. ¿Con esto ven totalmente posible que entonces al menos las 5 entidades que no han sido contaminadas sí permanezcan así y que se logre erradicar? No se puede decir con exactitud, pero estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que haya contaminación mayor. Gracias, presidente. Se tardó 1 año en tener lista la planta, normalmente hubiera sido 2 años y se trabajó muy rápido para poderla tener lista y hay gente muy especializada en Senacica que está a cargo de este proceso. Bueno, vamos de este lado. A ver acá. Gracias, buenos días. Arturo Pavón de Efecto Colateral Estados Unidos y Chihuahua News. Además de la prevención que se busca para estas lluvias y la temporada que ya nos explicaron,
¿Cómo se puede aprovechar la abundancia de lluvia que va a venir y poderla administrar cuando venga la sequía que le va a seguir? Entendemos que hay muchos sistemas de captación de lluvias, por ejemplo, que se han implementado en escuelas, en unidades habitacionales. También se podría hacer en las casas que se han entregado en el programa de vivienda bienestar. ¿Y qué más se podría hacer para aprovechar toda esa abundancia que va a llegar y que después pues va a faltar? Bueno, por ejemplo, en Baja California Sur estamos haciendo una presa. La presa del Novillo tiene el objetivo de guardar el agua que viene en la época de huracanes y esa agua suministrar con su potabilización a la ciudad de La Paz. Entonces, esa es una acción. Por ejemplo, en Durango, ahora sí vamos a ir este fin de semana. El fin de semana anterior ya no pudimos llegar a Durango, pero este fin de semana vamos a Durango a ver la presa del Tunal 2, que tiene que ver con lo mismo, poder captar esa agua de lluvia para que después pueda utilizarse para agua potable para las ciudades. Y además estos esquemas de captación de agua de lluvia en escuelas, viviendas, etcétera, que se está haciendo principalmente en algunos estados de la República. Gracias. Mi segunda pregunta es acerca de que, bueno, pues ayer recibió usted al presidente de Suiza. Se habló del fortalecimiento del tratado comercial que se tiene con la Asociación Europea de Libre Comercio y con México. Pero, bueno, Suiza es parte de una asociación, de esa asociación. También está Islandia, Liechtenstein. Suiza no es parte como tal de la Unión Europea. Entonces… No, de la Asociación Europea de Libre Comercio. Ah, sí. Sí, perdón, sí. Fue imprecisión mía. Pero también está Islandia, Liechtenstein y Noruega. ¿Sería conveniente también invitar a Noruega a que viniera a México? Porque es un país muy desarrollado, tiene muchas técnicas de explotación de petróleo. Hay comunicación con todos los países del mundo. En particular, Suiza nos pidió esta reunión y tienen interés en la actualización del tratado. Dado que ya se actualizó el tratado con la Unión Europea, tiene interés en que se actualice el tratado que tenemos con Suiza. Entonces, vamos a empezar a trabajar en ello, dentro del marco del Plan México. Entonces, pero relación hay con todos los países. Va a venir el presidente de Corea del Sur, de la República de Corea, viene en septiembre. Viene el presidente de Panamá en unos días, ya, la próxima semana. Ellos nos solicitan la reunión y nosotros pues hacemos todas las consideraciones para recibirlos. Muchas gracias. Y ya por último, pues a raíz del anuncio de la apertura del Museo Textil con las prendas que donó su mamá. Bueno, no solo, hay muchas prendas, sí. Sí, entre otras. Bueno, pero nos estaban diciendo que sería posible que en algún momento dado se pudiera exhibir temporalmente tal vez algunas de las prendas de las que pues usted ha hecho gala en las conferencias y en diferentes eventos, que sea temporal, porque las seguidoras de nuestras redes pues nos dicen que quisieran estar más cercanas a usted de esa manera. No sé si podría Bueno, contestar. se podría ver, pero más bien el objetivo del Museo Textil no es exponer algo personal de la presidenta, sino el trabajo de las artesanas y artesanos mexicanos y el reconocimiento de la belleza de los textiles, de los huipiles, de los hipiles en México, de todas las prendas textiles, cómo se hacen, desde cuándo vienen, de dónde viene la materia prima. Entonces todo esto está en el Museo Textil. Aparte pues está lo que donó mi madre, porque pues tenía una colección muy importante que prefirió que fuera parte del pueblo de México a mantenerla ella o donarla a la familia. Entonces además está eso. Pero bueno, ya lo importante son las artesanas. Creo que eso es lo esencial. Muchas gracias. Vamos de este lado, a ver la compañera. Llevan varias veces que te doy la palabra a ti, por sentarte hasta el frente. Buenos días, Presidenta. Adriana Santos del Soberano. Pues regresando al tema justamente de las acciones que tiene Protección Civil por este fenómeno del Niño, me gustaría conocer
si tienen ya localizadas las entidades que pueden tener mayor riesgo de tener afectaciones por las lluvias, cómo se está coordinando con los gobiernos estatales y locales las atenciones a la población y las acciones que van a tomar en zonas que puedan ser de difícil acceso, como comunidades rurales, por ejemplo, para poder alertar a la población ante los pronósticos que se mantienen. Hay acciones preventivas que se realizan todos los años y después de las lluvias del año pasado y también del huracán John y el huracán Otis, que se están tomando para mayor prevención. ¿A qué me refiero? Desasolve de ríos, desasolve de presas, apertura de los del diámetro de los ríos que se fue perdiendo a lo largo de los años, de los cauces, barreras en distintos lugares. Se está haciendo en Guerrero, en Oaxaca y en Tabasco también, particularmente en Guerrero, en Acapulco, y en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Tula también estamos terminando el trabajo de apertura de los cauces que inició con el presidente López Obrador, y ahora con las lluvias que hubo en la Huasteca también se está desasolvando los ríos. Todas esas acciones son preventivas. También pues que los caminos estén en buen estado para permitir el movimiento de las personas. Esas son las acciones preventivas. La otra muy importante es el plan de N3 y el plan Marina, que son acciones que se toman siempre, es decir, son programas que tiene la Marina y tiene la Defensa, en donde no requieren ninguna orden, sino que funcionan en el momento que hay un fenómeno meteorológico, antes y después. Y por otro lado, todo el trabajo que hace Laura, que es instalar los puestos de mando en los distintos estados de la República y tener recursos suficientes en caso de que se necesiten. Son las medidas que hacemos de protección civil. Y ahora, pues, dada la condición que vamos a tener este año, pues incluso estamos trabajando en el alertamiento telefónico. Presidenta, también me gustaría conocer pues cómo ayuda o cómo va a ayudar la tecnología actual para participar, o bueno, más bien anticipar justamente los impactos o efectos de los fenómenos meteorológicos, teniendo en cuenta pues ahora que anuncian que próximamente se va a dar a conocer este alertamiento en los celulares de parte de Protección Civil para que la población… El alertamiento de los sismos aquí en el Valle de México, que ahora no solamente es la alerta que hay en las bocinas del Sistema de Protección Civil y el C5 de la Ciudad de México, sino también en el teléfono, que ya no suena la alarma a partir de cierta magnitud de los sismos, de acuerdo con los lugares en donde están puestos los medidores para poder alertar, con 1 minuto, 2 minutos de anticipación, dependiendo del tipo de sismo, a la población. Bueno, de la misma manera, ahora lo que buscamos es que en el teléfono, en acuerdo con el Meteorológico Nacional y la Coordinación de Protección Civil, pueda alertarse a la población. Por ejemplo, toma tus precauciones, escucha la información oficial, porque hay un huracán que se acerca a las costas del Pacífico y la probabilidad de que llegue a uno u otro estado es muy alta. Cuando ya se ve que va a llegar, no salgas de tu casa, en fin, un alertamiento mayor. Y eso se hace con las telefónicas, con todas las empresas de teléfonos celulares, para poder alertar que independientemente del sistema operativo que tengas en tu teléfono, independientemente de la marca de tu teléfono, salga el alertamiento en todos los teléfonos celulares del país que tengan conexión a Internet. ¿Cómo pone a la vanguardia nuestro país justamente el funcionamiento de este alertamiento telefónico en caso de desastres naturales? Pues como bien dice Laura, en el continente americano solamente está en Estados Unidos y en Chile. Seríamos nosotros, bueno, ya lo tenemos para sismo y ahora sería para el alertamiento de huracanes.
Finalmente, lluvias intensas. Muchas gracias. Finalmente, presidenta, en el tema de relaciones exteriores, me gustaría preguntarle al secretario si estas acciones legales que presentan el día de hoy pueden ser también pues validadas para casos anteriores de fallecimientos de connacionales a manos o enredadas del ICE, para que las familias de las y los mexicanos puedan acercarse a las autoridades y poder tener el acercamiento y el asesoramiento legal para la exigencia de justicia. Sí, van a ser para todos los casos, no solamente para el más reciente, van a ser para todos. Muchísimas gracias. Vamos de este lado. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle justamente de estas acciones que van a emprender para garantizar, pues, más bien para prevenir o para evitar que sigan sucediendo violaciones de derechos humanos contra los mexicanos en Estados Unidos. ¿A quién va a ir dirigida? ¿Cuándo empezarán a presentar las denuncias? ¿A quién concretamente o contra quién concretamente van a ir dirigidas? ¿Y hasta qué niveles podrían alcanzar las consecuencias de las mismas? Pues dependerá de las autoridades estadounidenses. Lo que hemos hecho hasta ahora es solamente usar la vía diplomática con estas cartas diplomáticas que se emiten de manera muy contundente, quejándonos o pidiendo una investigación de lo que ha ocurrido. Eso ha sido hasta ahora, además de solicitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos su intervención y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son las 3 medidas que hemos hecho hasta la fecha. Por lo que ocurrió recientemente de la muerte de un mexicano en un operativo del ICE, en donde no solamente es triste y lamentable, sino que parece que va dirigido. Entonces tomamos la decisión, obviamente vamos a mantener la relación diplomática, de presentar una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, a quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios. O sea, no va a ir dirigida. Y en los otros casos por violación a los derechos humanos. Eso pues ya los departamentos de justicia estatales o federal o las fiscalías, las fiscalías de cada uno de, nosotros le llamamos fiscalía estatal o federal, sería lo mismo en Estados Unidos, ahí estaríamos presentando denuncias ya formales a quien resulte responsable. Y bueno, amigos, ahí tienes este contundente mensaje de nuestra presidenta de México y pues vamos a esperar, en unos días más se va a estar esclareciendo más estos temas. Lo leo en los comentarios y comparta. Checa.